Así como estamos, hermanos, en esta hora de pie, vamos a estar dándole lectura a una porción de la Escritura y vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Voy a invitarlo para que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 30. Vamos a estar dando el versículo 31, vamos a estar dándole lectura a este pasaje de la Escritura. Isaías capítulo 40, versículo 31. Libro del profeta Isaías capítulo 40, versículo 31. Vamos a estar dándole lectura a este versículo de la Escritura. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una vez más: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva y eficaz. Que tu palabra penetre a cada corazón. Señor, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, oh Dios. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora? El capítulo 40 de Isaías es un mensaje de esperanza al pueblo de Dios que se encontraba en el cautiverio. Este pasaje tiene que ver especialmente con el pueblo de Dios que se encontraba cautivo en Babilonia. A causa del pecado y a causa de la idolatría, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Pero este mensaje está dirigido como un mensaje de esperanza. Pero además de ser especialmente para los cautivos, es para todos aquellos que depositan su confianza en Dios, porque habla de los beneficios que el creyente obtiene cuando deposita su fe, cuando deposita su confianza en el Señor. El versículo que le dimos lectura comienza diciéndonos: pero los que esperan a Jehová. Pero este versículo está en contraste con el anterior. Yo no sé si usted ha leído el versículo anterior, pero el versículo anterior comienza diciendo: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. De manera que este versículo hace un contraste con el anterior. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esto tiene referencia al hecho de que aún los hombres más vigorosos, más poderosos, desmayan bajo la suficiente presión. De manera que ante esa fuerza el hombre cae. De manera que el hombre, por más fuerte que sea, su fuerza está limitada. Y aún la fuerza del hombre más fuerte se termina, se agota, se acaba. Pero aquellos que confían en Jehová no caen. Por eso es que el versículo 31 hace un contraste con el versículo anterior. La idea de este versículo 30 es que hasta los más jóvenes, los robustos, los sanos, los atletas se cansan, sus energías se van gastando, se van acabando, pero en Dios hay abundancia de fuerza. Hermanos, si en algo tenemos que confiar es en Dios. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza
no depende de nosotros mismos. Nuestra fortaleza depende de Dios. De manera que Él es el que nos da fortaleza. De manera, hermanos, que por más fuertes y sanos que sean, se agotan sus fuerzas. Pero los que esperan en Jehová, esto significa aquellos que han puesto completamente toda su confianza, toda su vida en el Señor. Aquellos que están esperando en Dios, pero que lo están haciendo con expectación. Es decir, que han encomendado su vida completamente al Señor. En otras palabras, incluye acudir a Él como la fuente de ayuda, como la fuente de gracia en medio de la necesidad. Es decir, cuando estamos necesitados, ¿a quién acudimos? ¿A quién vamos nosotros en busca de ayuda? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desalentados, decepcionados, porque fuimos con algún amigo que Él nos había ofrecido su ayuda y que nos había dicho: cuando tengas problemas, cuando estés en necesidad, no lo pienses, ven conmigo que yo te voy a ayudar? ¿Y cuántas veces hemos acudido hacia ese amigo en nuestra ayuda para desilusionarnos porque no ha querido ayudarnos, no ha respondido a nuestra petición de ayuda? Pero cuando estás necesitado, cuando necesitas ayuda, tú puedes encontrarla en Dios. El hombre nos falla, pero Dios nunca nos falla. El Señor siempre, en el momento de crisis, de necesidad, va a responder para ayudarnos a nosotros. La Escritura nos dice el salmista en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová. El salmista dice que él esperó a Dios. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Quiere decir que el salmista estaba extremadamente angustiado, estaba completamente desesperado, pero en su desesperación él se dio cuenta que lo único que podía hacer era esperar en Dios. En medio de esos momentos tenemos nosotros que aprender a esperar en el Señor, a estar esperando en Dios. Esperar en Dios significa que el poder de Dios está para ayudarnos, para redimirnos, porque en medio del cansancio, de la debilidad, del sufrimiento, de la prueba, podemos nosotros recibir el poder de Dios para ayudarnos a nosotros, para que podamos nosotros recibir ayuda. Hermano, este mensaje era especialmente para aquellos que se encontraban en Babilonia, que estaban en el cautiverio, que sus esperanzas de liberación se habían agotado. ¿Cuántas veces nuestra esperanza se ha acabado, se ha agotado? Es un mensaje para aquellos que son débiles, que están enfermos y que humanamente no tienen mucha esperanza. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en una situación de debilidad, nos hemos visto en una situación de enfermedad, en la que nosotros decimos: ya no soporto más, ya no hallo qué hacer, yo quisiera mejor que esto terminara? Oiga, ¿cuántas veces nos hemos sentido enfermos y nos hemos sentido desesperados? ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado el poder de Dios que viene a liberarnos cuando nosotros estamos en angustia, cuando nosotros estamos en necesidad? El Señor responde, el Señor viene, el Señor nos ayuda, hermanos, sobre todo cuando estamos ante una situación de emergencia, ante una situación en que parece que nuestra vida está por terminar, porque la enfermedad ha venido a agobiarnos de tal manera que hemos perdido toda esperanza de salud, toda esperanza de sanidad. Pero el Señor, en medio de esa crisis, ha venido para obrar.
Hermano, a lo largo de mi ministerio hemos visto el poder de Dios obrando milagros, trayendo sanidad cuando los creyentes han estado enfermos. Hermano, podríamos pasar todo el día, toda la tarde, contando acerca de lo que Dios ha hecho y cómo el Señor ha sanado a aquellos que están enfermos. Recuerdo, hermanos, que cuando nos encontrábamos pastoreando en Monclova, había una hermana que tenía problemas con sus riñones y era muy frecuente que ella se pusiera muy mal y ella caía en cama muy enferma. Había ocasiones en que en camilla la tenían que sacar de su casa. Recuerdo que en una ocasión, cuando estaba yo en la casa y de pronto llegaron sus niños en la bicicleta y me dicen: pastor, vaya para orar por mi mamá, porque mi mamá se encuentra muy enferma. Está enferma mi mamá. Y ella nos mandó a llamar para orar por ella. Fui rápidamente, me fui a su casa para orar por ella. Cuando llegué, la hermana estaba acostada en su cama, estaba completamente ahí en aquel lugar, en un dolor tremendo por los riñones que no la dejaban moverse. En ese momento comenzamos a orar. Hermanos, si usted me pregunta si yo